Hermanos, buenos días. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en un programa que así le estamos llamando Encuentros con Jesús. Hemos dicho varias veces que ningún encuentro fue casuístico, fue fortuito. Cada encuentro pues no solamente nos revela parte de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, sino también es cierto una necesidad puntual que a través de la persona que se encontró con Jesús, pues nos revela esa necesidad, pero también es cierto cómo fue la manera como nuestro Señor Jesucristo dio respuesta a esa necesidad. Y a través de esa respuesta, hoy nosotros a la distancia entendemos qué es lo que nosotros podemos o debemos de hacer para venir a nuestro Señor Jesucristo, pero también es cierto para ser bendecidos, para encontrar esa bendición, para encontrar esa misericordia, ese don divino de Dios a nuestra vida. Hoy estaremos hablando acerca de uno de los encuentros, también es cierto, pues más documentado, diríamos, así como Jesús y Nicodemo. Se ha hablado mucho acerca de Jesús y este joven rico, que se reitera en los tres evangelios que nos hablan de él, pues que era un joven seguramente pues mucho menor a los 40 años, porque en los tiempos bíblicos ser joven abarcaba hasta los 40 años, y por lo que podemos nosotros entender, pues esta persona tenía menos de esa edad, seguramente entre 30 años más o menos era lo que él tenía de edad. Y este encuentro es muy diferente a los demás. Se parece en el sentido de que no volvemos a saber de él, del joven rico. Lo que sabemos es que él se regresa triste, lo que sabemos es que a nuestro Señor Jesucristo pues le dolió el ver la actitud o ver el desenlace de este encuentro, y ya no aparece más en la Biblia. Como muchos otros también sabemos pues que no hay un registro después de ellos, pero que sin embargo sí obtuvieron esa gracia de Dios. La mujer de flujo de sangre, el hombre leproso, pues no sabemos más después de ellos. Sin embargo, sabemos que obtuvieron ese don de Dios en el momento. Este joven rico no lo obtuvo, se fue triste, a nuestro Señor le dolió y no sabemos más de él. Pero el aspecto importante, podríamos decir, o el aspecto notable de este encuentro, es que tiene una mayor profundización en relación a otros encuentros, y lo vamos a ver porque cada uno de los encuentros hemos observado pues que llevaba una petición de por medio. Podía haber sido enfermedad, podía haber sido alguna incapacidad, podía haber sido alguna, en este caso, esclavitud bajo los espíritus inmundos, pero este encuentro es diferente. Este encuentro trae una necesidad que de entrada parecería muy genuina, pero también muy única. Y vamos a entender de qué se trata. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos bendiga y que Él nos hable a través de este tiempo que nosotros estaremos hablando y compartiendo la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por la bendición de estar juntos en este domingo. Es un día hermoso, Señor, nos regalas un día ya caluroso, un día donde los tiempos empiezan a cambiar,
Y también es cierto, en nuestro país, pues, han mejorado mucho las condiciones de actividad, de salud, y ello, Señor, nos hace también estar contentos y agradecidos contigo. Te pedimos que tu palabra nos hable, que tu palabra venga, Señor, a alimentar nuestro corazón, de tal manera que tú nos hables, tú toques nuestras vidas, pero también es cierto, hoy estaremos hablando acerca de la salvación. Y Padre, ¿cómo pudieras abrir nuestros ojos para entender lo que tú demandas de nosotros para poder ser salvos? Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Este pasaje del joven rico viene en los 3 evangelios primeros, a los cuales se les llama los evangelios sinópticos. Sino significa juntar y ópticos significa ver en conjunto o ver juntamente. ¿Por qué? Porque esos 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos. Relatan de manera, podríamos decir, cierta base de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo de manera muy parecida. Es cierto que tienen algunas diferencias, pero lo que es, podríamos decir, la base es muy idéntica, y por eso se les llama los evangelios sinópticos, a diferencia de Juan, que ya hemos dicho es un evangelio más teológico. En este caso, en el caso del joven rico, está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Y es muy interesante porque en Mateo le asignan 15 versículos, en Marcos 15 versículos y en Lucas 13 versículos. Y los 3 están colocados, este relato está colocado exactamente después de que Jesús bendice a los niños, y lo vamos a ver cuando él dice la palabra que le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Este es el contexto. Jesús está hablando acerca de los niños. Él está hablando de dejarlos venir a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Y exactamente en los 3 evangelios, después de este suceso, viene el suceso del joven rico. Podríamos decir, ya no un niño, un joven que ya pasó de la niñez a la juventud. En el caso de la cultura judía, a partir de los 13 años, 12 años, la persona ya era adulta. Entonces podríamos decir que ese era el rango de esa edad hasta los 40 para que fueran jóvenes, ¿ok? Entonces, en Mateo está en el capítulo 19, versículos 16 al 30. Si tienen ustedes una Biblia, pueden sacarla para que la leamos. Dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y ahí termina este suceso en el caso de Mateo. Después vamos a leer algunas diferencias o complementaciones que tanto Marcos como Lucas nos hacen al pasaje, para entonces tener pues un cuadro completo de lo que pasó con este joven rico. Vamos a manera de introducción a decir lo siguiente. Este encuentro, el encuentro de Jesús con el joven rico, es uno de los encuentros más patéticos que podemos encontrar en la Biblia. Patético en el sentido de que llevó a las personas que estaban en ese momento a ser movidas en sus sentimientos. Jesús se conmovió, este joven se conmovió, los que estaban escuchando fueron conmovidos. Fue un encuentro muy patético, y porque también ya lo decíamos, porque a diferencia de otros encuentros donde las personas iban contentas, felices por recibir ese bien de Dios, aquí no sucedió. Y este hecho lo vemos, ya dijimos, en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ya que, y a diferencia de otros encuentros donde Jesús, es interesante esto, a diferencia de otros encuentros donde Jesús tuvo que apelar para que la persona pudiera poner su interés en las cosas espirituales, aquí no fue ello. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Nicodemo. Jesús tenía que estar trayendo a Nicodemo a que pudiera pensar y ver hacia arriba. Él estaba muy encadenado a la tierra, y entonces sus respuestas estaban muy lejanas a lo que nuestro Señor quería. En este caso, este joven rico viene a Jesús, pero a diferencia de otros, él trae una pregunta que podríamos decir es muy correcta. Incluso es una pregunta muy única. Nadie se la había formulado a Jesús. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Se dan cuenta? Piensen ustedes en los diferentes encuentros. ¿Y quién llegó con esa pregunta? Nadie. La mayoría estaba pensando
en la parte momentánea, pero no en la eternidad. Y este joven le está preguntando: Señor, ¿cómo le hago para no ir a la muerte eterna? ¿Por qué? Pues porque lo contrario es la vida eterna. ¿Qué bien tengo que hacer, Señor, para heredar, para tener esa vida eterna? Cualquiera pues se maravillaría de esa pregunta. Sin embargo, ante lo que parecía un prospecto ideal para el reino de los cielos, al punto que si estuviéramos en nuestros tiempos, cualquier iglesia o cualquier evangelista lo arrebataría, porque diría: oye, de estos jóvenes yo quiero un joven bien presentado, un joven rico, un joven interesado en las cosas de Dios. Caray, ¿qué más puedo pedir? Sin embargo, para Jesús no fue así, al punto que lo dejó ir. Decía un autor, estaba yo leyendo un libro, y decía que si nuestro Señor Jesucristo hoy, en la actualidad, fuera a una de las escuelas más renombradas de evangelismo, lo reprobarían. Lo reprobarían porque dirían: Jesús, ¿cómo es posible que dejaste ir a este candidato que tenía todas las cualidades para estar en el reino de los cielos? Sin embargo, Jesús lo dejó ir, no sin que esto le doliera en su corazón. A Jesús le duele cuando una persona, por bien intencionada que sea, esté perdida espiritualmente. Y esta fue la causa por la cual el joven se fue. Ahora bien, ¿qué fue lo que vio Jesús en la vida del joven rico que le impidió alcanzar la salvación que buscaba? ¿Qué fue lo que ante Jesús no era suficiente? Vamos a verlo. En verdad, este es uno de los encuentros más importantes que nosotros tenemos que revisar y tenemos que analizarlo a la luz de nuestra vida. Lo que está de por medio no es una sanidad física, lo que está de por medio no es tener una religión diferente, lo que está de por medio ni siquiera es el decir: bueno, me gusta lo que Jesús dice. Lo que está de por medio es la vida eterna. Y si eso es lo que está de por medio para Jesús, ello es muy importante, al punto que Él dio su vida por ello. Entonces veamos tres aspectos para que nosotros entendamos qué sucedió y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Primero, este joven pensaba que la salvación de Dios era producto de sus obras. Y lo vamos a ver. Si bien es cierto que el joven llegó con la actitud correcta, ya que de acuerdo a la narración del evangelista Marcos, este joven corrió a Jesús y se arrodilló delante de él. Si nosotros lo vemos en Marcos, Marcos nos relata este hecho en el capítulo 10, versículos 17 al 31, muy parecido. El otro era 16 al 30, aquí es 17 al 31 en Marcos. Y ve cómo comienza Marcos. Dice: al salir él para seguir su camino, Jesús, acuérdense que deja de estar con los niños, Jesús agarra su camino y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. ¿Te das cuenta?
Marcos dice que vino corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno. Ahí coincide con Mateo en la pregunta, maestro bueno, pero aquí vean lo que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Mateo dice, ¿qué haré? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pareciera que este joven era rico, y lo dice la palabra, porque tenía muchas posesiones, y pareciera que estas posesiones habían sido producto de una herencia, de una heredad, porque era muy joven para haberlas obtenido a través de su trabajo, y al utilizar él esta palabra de ¿qué haré para heredar la vida eterna?, pues la estaba mucho utilizando en comparación a lo que él quizás había obtenido como una herencia en todos los bienes que tenía. Entonces es cierto, llega con una actitud correcta porque viene corriendo cuando identifica a Jesús, se hinca delante de él, le dice maestro bueno. Hasta ahí podríamos decir que su actitud era muy buena. Aún su pregunta que le hace a nuestro Señor Jesucristo de cómo obtener la vida eterna. Sin embargo, pareciera que como él formula la pregunta, automáticamente le deja ver a Jesús lo que había en el corazón de ellos, porque la pregunta la basa en la realización de un bien. Porque Mateo le dice, ¿qué bien haré? O sea, Jesús, ¿qué tengo que hacer para que esa vida eterna que la Biblia nos habla, que tú nos dices, yo la pueda obtener? Y esto antes que creer en una fe de ver a Jesús quien era y de obedecer a la palabra de Dios. O sea, él estaba basando su fe más en la realización de obras que en una fe de creer y en una fe de obedecer la palabra de Dios, como si la vida eterna fuera más bien un merecimiento personal. Él estaba acostumbrado a que mucho de lo que él tenía, pues lo había obtenido como un merecimiento personal, y entonces pareciera que él está asumiendo que esa vida eterna, ese no ir al infierno ni a la muerte eterna, podía ser un producto de sus buenas obras, de su merecimiento personal. Ahora es muy interesante porque Lucas, el otro evangelio, nos narra que este joven era un principal, dice Lucas. Lucas lo relata en el capítulo 18, y vean qué interesante también del 18 al 30. ¿Se dan cuenta? Todos en esos versículos es donde relatan esta historia. Y dice el versículo 18 de Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, este hombre joven era un hombre principal, refiriéndose con ello a que quizás tenía un puesto en la religión predominante. Ya vimos que Nicodemo era un principal entre los gobernantes de los judíos. Y esto lo que nos hace ver es que Nicodemo era parte de un Sanedrín.
70 personas, 71 personas que gobernaban espiritualmente al pueblo de Israel, y él era parte de esos gobernantes. En el caso del centurión que ya vimos, él también era principal, pero él porque estaba a las órdenes del gobierno de Roma, y entonces ellos tenían cautivos a Israel, y él tenía un puesto principal, pero como gobernante. Aquí, pues, no puede ser ni gobernante porque este joven era judío, y por la edad seguramente todavía no era parte quizás del Sanedrín, pero seguramente sí era principal dentro de la religión predominante. ¿Y cuál? Ya lo vimos con Nicodemo. ¿Cuál era esa religión predominante? La que hacía énfasis en poner en práctica las obras de Dios. Esto lo podemos ver rápidamente en Juan capítulo 6, versículo 29. Vemos algo en relación a esto. Dice así en el versículo 28. Entonces le dijeron, está hablando Jesús con los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta muy parecida a la del joven rico. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, o sea, que crean en mí. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ese era lo que predominaba precisamente en la religión. Y por ello es que a Jesús pues le pedían milagros. No creían en lo que Jesús les decía. Al punto, y ya lo vimos, que Jesús llegó a decirles, ok, no me crean por lo que yo les digo, créame por lo que yo hago. Pero ese era el énfasis de los judíos. Ellos querían ver obras, ellos querían ver señales, ellos no querían reconocer lo que Jesús les decía, que Él era el Dios mismo que había descendido de los cielos. Si el joven realmente hubiera conocido la palabra de Dios, habría identificado que Jesús era la misma vida eterna. ¿Por qué? Porque era Dios mismo, y entonces esa vida eterna que estaba él buscando la tenía enfrente de sus ojos. ¿Te das cuenta? Es como Pilato cuando le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pues tenía la verdad delante de él. Le pasa lo mismo al joven rico. Si él realmente conociera las profecías y lo que la Escritura decía de Jesús, se hubiera dado cuenta quién era Jesús. Sin embargo, su religión no le permitió ver ello. Mira, veamos, por ejemplo, la diferencia de Natanael, que fue uno de los discípulos de Jesús. Ve la diferencia. Dice Juan capítulo 1, versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Te das cuenta? Estos discípulos conocían las Escrituras, vieron a Jesús y dijeron, este es el Hijo de Dios. Lo vieron. Y entonces esto es lo que Felipe le dice a Natanael.
Y Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. Vean lo que le dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. ¿Te das cuenta qué diferencia de alguien que realmente conocía la palabra de Dios y podía ver en Jesús inmediatamente quién era? Dice aquí mismo en Juan capítulo 2, versículo 23, 24, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, lo dice en relación a los judíos, porque conocía a todos. Judíos hablando como grupo, no específicamente, porque Jesús es cierto, Él conoce los corazones de las personas y Jesús sabía que en el corazón de este joven había una fe basada en obras, una fe basada en un merecimiento personal y no lo que llegó a después, muchos años, decir Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando Pablo, dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te das cuenta? Por ello es que Jesús sabía que este joven tenía un impedimento que no le dejaba ver quién era él. ¿Te acuerdas que Jesús también le dijo a la mujer samaritana, si tú supieras a quién le pides de beber, o quién te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva? Aquí era lo que le estaba pasando a este joven rico. Tenía en sus narices la eternidad. Segundo, el joven rico estaba mintiendo porque él creía que desde su juventud había guardado todos los mandamientos. Él se sentía perfecto, él se sentía irreprensible. Él afirmó contundentemente, todo lo he guardado desde mi juventud. Y eso es lo que pasa cuando nuestra religión nos engaña, porque entonces asumimos que estamos bien, que no necesitamos nada. Por eso es que otra vez, hablando como nación, los judíos desecharon a Jesús, porque ellos decían, somos hijos de Abraham, y ello les hacía asumir que entonces por herencia automáticamente tenían que recibir la vida eterna. Y por eso Jesús les dijo, mejor las rameras, los publicanos, van por delante de ustedes al reino de los cielos. Este joven se sentía perfecto. Jesús conocía lo que había en el corazón del joven, ya lo vimos, Juan capítulo 2, 25. Y quizás por ello lo cuestionó preguntándole por qué lo llamaba bueno. Si bueno solamente era Dios. ¿Te das cuenta? Eso era algo que todos sabían. Nadie, ni aun justo uno, dijo Pablo. No hay justo ni aun uno. Y eso ya lo tenemos desde el Antiguo Testamento. No hay uno. Todos se desviaron. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios.
como intentando abrirle los ojos para que se diera cuenta con quién estaba hablando, como diciéndole, oye, ¿por qué me llamas bueno? Tú sabes que bueno solamente es Dios. ¿Acaso soy Dios? ¿Acaso me estás reconociendo como Dios? Pero como no hubo una respuesta del joven, entonces ve lo que le dice Jesús. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Nuestro Señor, así como Nicodemo, fue directo, porque esa fue la pregunta que le hizo el joven rico. Y entonces el joven le pregunta, bueno, ¿cuáles mandamientos? Nosotros sabemos que son 10 mandamientos. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 20, ahí tenemos los 10 mandamientos que desde la ley Dios nos estableció, y aquí en Éxodo 20 los tenemos. Dice, primero, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y 10, no codiciarás. La ley moral de Dios en los 10 mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo le dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le pregunta, ¿cuáles mandamientos? Y entonces, esto es importante, Jesús, de manera sorprendente, le recordó solamente los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Si tú te das cuenta, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con Dios. Tienen que ver en cuanto a que yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Jehová en vano, y 4, acuérdate del día de reposo. Jesús no le menciona esos versículos, esos mandamientos. Jesús le menciona los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. O sea, le menciona los mandamientos que tienen que ver a partir precisamente del mandamiento número 5. Porque Jesús le dice lo siguiente. Vean cómo aquí viene parte de lo importante que Jesús le trata a él de dar a entender, porque le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesús solamente le enuncia los que tienen que ver con el prójimo. Y la respuesta del joven es contundente, porque la respuesta del joven es, todo esto he guardado desde mi juventud. Y todavía añade algo el joven, ¿qué más me falta? Y ahí el joven estaba mintiendo, ya que para poder cumplir los mandamientos relacionados con el prójimo, antes tenía que ser irreprensible, guardando los mandamientos que tenían que ver con Dios. Ve lo que dice Juan capítulo 22, versículo 37. Juan
capítulo 22, versículo 37. No, estoy mal, perdón. Sí, no es Juan. Esta parte nos enseña, es Mateo, perdón. Esta parte nos enseña que no podemos nosotros pensar que podemos amar a alguien si nosotros antes no amamos a Dios. Ve, dice Mateo capítulo 22, versículo 34, y tiene un título que dice el gran mandamiento. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y escucha esto. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué interesante. Jesús llegó a decir: si tú solamente cumples estos dos mandamientos, automáticamente estás cumpliendo la ley y los profetas. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Todo lo que tiene que ver con Dios. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y entonces, cuando tú amas a Dios, y Dios es lo más importante de tu vida, y Dios está en el centro de tu vida, y así como lo vimos en el caso del centurión, cuando es Dios el que gobierna tu vida, de tal manera que estás atento a su autoridad, entonces tú puedes amar a los demás. Tú no vas a poder amar a alguien a menos que primero ames a Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos, terrenalmente hablando, es muy finito, se termina. Por eso es que hay tantos divorcios, porque la gente profesa un amor que es un amor finito. Pero cuando el amor que gobierna nuestra vida es el amor de Dios, automáticamente yo puedo perdonar, automáticamente yo puedo amar. Me pueden hacer lo peor, pueden llegar incluso a atentar contra alguien de mi familia y yo soy capaz de perdonar. ¿Sabes por qué? Porque no es mi amor, es el amor de Dios a través de mí. Y es lo que Jesús le estaba haciendo ver a este joven rico, diciéndole: es imposible que tú me digas que has guardado todos los mandamientos que tienen que ver con tu prójimo, cuando yo veo que Dios realmente no está en el centro de tu corazón. Porque si Dios estuviera en el centro de tu corazón, Él sería el único Dios. Tú le honrarías, no tendrías ninguna imagen ni nada que quisiera ocupar su lugar. Tú no tomarías el nombre de Dios en vano. Tú no podrías decirle Diosito, tú no podrías estar en un lugar donde la gente está hablando mal de Dios. Tú no podrías, también es cierto, deshonrar su día de reposo. ¿Por qué? Porque para ti es muy importante el tiempo y el reposo que tienes con tu Dios. Y era lo que Jesús le estaba haciendo notar a este joven. En verdad, cuando tú llegas a conocer a Dios de tal manera que Él está en el centro de tu vida, entonces tú puedes honrar a tu padre y madre, tú puedes
amar, en este caso, a tu prójimo, no dar un falso testimonio, no robar, no hacer nada que atente contra otra persona. ¿Sabes por qué? Porque el celo de Dios te consume, porque ese amor a Dios hace que tú respetes a los demás. ¿Cuál es el tercer aspecto? El joven rico tenía al Dios de la riqueza en su corazón y no estaba dispuesto a renunciar a ello. Ante la aparente perfección y autoengaño del joven rico, porque él estaba engañado, ve cómo todavía Jesús, en ese amor que le tuvo, le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Ahí Jesús, conociendo bien su corazón, pero también llevándolo a esa oportunidad de que no se fuera triste, apela todavía a él. Así como a Judas. Jesús a Judas lo amó hasta el final. Judas estaba entregando a Jesús con un beso y dice la palabra que Jesús le respondió con un beso. A Jesús le duele cuando una persona se va triste porque prefiere su vida en relación a Él. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Dice Mateo 6:19, hablando en relación a ello, lo siguiente, porque es lo que le dice Jesús: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté, escucha esto, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué era lo que tenía en su corazón este joven? Las posesiones, las posesiones. Por eso Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero ve el versículo 22, y aquí es donde está lo patético de esta historia. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven prefirió irse triste, ya que tenía muchas riquezas. Para ese tiempo, el que la palabra diga que tenía riquezas es que eran muchas. Y él no estuvo dispuesto a renunciar a ello. Le dolió en su corazón, pero él mejor se aferró a sus riquezas. Además de que, de acuerdo a la versión de Marcos, el sígueme de Jesús implicaba que estuviera dispuesto a tomar su cruz como los otros discípulos. ¿Por qué? Porque en el caso de Marcos, en el versículo 21, vean lo que dice Marcos: entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Te das cuenta? Marcos sí hace ese énfasis.
de que Jesús le dice que tome su cruz. ¿Y qué significaba la cruz? La cruz significaba que estuvieran dispuestos a ir a la muerte. Y él eso no lo podía soportar. Jesús, cuando mandó a sus discípulos a predicar, les dijo: y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, dos cosas que el joven rico no aceptó. Una, desprenderme de mis posesiones, pero dos, entrar en una vida itinerante, una vida lejos de mis comodidades, pero expuesto a la muerte, porque la cruz significaba muerte, significaba tomar la cruz de Cristo y ellos también cargarla. Y aquí estaba entonces el problema de este joven. En el centro de su corazón estaban sus riquezas. Y Jesús lo dijo, ya lo vimos en Mateo capítulo 6, que no podemos amar a Dios y amar también a nuestras riquezas. ¿Por qué? Porque con uno quedaríamos en este caso mal. Y es lo que le está diciendo Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Para muchos esto pudiera ser muy difícil. Para los discípulos fue tan difícil que dijeron: bueno, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo: ok, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Y qué nos demuestra esto? Que la salvación es un milagro de Dios. La salvación es toda una transformación que tiene que venir en el corazón de las personas, a tal punto que entonces todo lo demás pierde valor y pierde sentido, como dijo Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. En los tres evangelios la misma respuesta de los discípulos: ¿quién pues podrá ser salvo? Y entonces Jesús tiene que decirles que, porque incluso Jesús les pone pues una imagen diciéndoles: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Te imaginas un camello pasar por una aguja? En unas traducciones no es tanto el camello, es la soga con la que ataban a los camellos, lo que está aquí queriendo decir Jesús. Querer pasar esa soga por la cabeza de una aguja era imposible. Y por ello es que para los discípulos ello fue muy difícil escucharlo. Y en el caso de la respuesta de nuestro Señor Jesús en Marcos, les dice: cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El problema no son las riquezas, el problema es cuando esas riquezas hacen que tu confianza esté puesta en ellas y no en Dios. Por eso es que muchas personas que Dios alcanzó con riquezas, prefirieron ellos otorgar esas riquezas al reino de los cielos para ellos vivir por fe. Porque cuando tú tienes todo ese nivel de comodidades, estás muy apegado a las
a la tierra, a lo que terrenalmente, en este caso, tienes. Y Dios no puede competir ahí. Por eso Jesús fue muy tajante. O amas a Dios o amas a tus riquezas. No puedes luchar teniendo tus riquezas y luchar queriendo tener a Dios. Y esto es lo importante. ¿Cuál es la conclusión? La salvación es un acto soberano de Dios que transforma a las personas al punto de renunciar a todo lo que poseen. Esto es importante entenderlo. La salvación solamente le corresponde a Dios. Humanamente nosotros no podemos hacer nada por la salvación. Ni siquiera el decir que tenemos un libre albedrío para aceptar o rechazar esa salvación. Todo lo que nosotros hacemos es movido por Dios, porque Dios produce tanto el querer como el hacer. Entonces la salvación es un acto soberano de Dios que transforma a las personas al punto de renunciar a todo lo que ellos poseen. Aquí mismo en Mateo capítulo 13 tenemos dos parábolas que nos hablan sobre ello. Capítulo 13, versículo 44, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Te das cuenta? Por eso es que los discípulos le dijeron, bueno, Señor, nosotros hemos dejado todo. Nosotros hemos dejado a nuestros padres, hemos dejado a nuestras madres, hemos dejado nuestras casas, hemos dejado a nuestras ciudades por seguirte. ¿Y qué será para nosotros? Y Jesús les dijo, en la regeneración, o sea, en la eternidad, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ve lo que les dice también, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En los otros evangelios se está refiriendo 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué interesante. Pero en el caso de Marcos, él dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero añade algo Marcos, con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué interesante esta acotación que hace Marcos,
porque efectivamente los discípulos, ellos dejaron todo y a través de los tiempos los discípulos dejan todo por el Señor Jesucristo, tienen persecución, pero en esta vida reciben mucho. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que ellos comparten la palabra, cada vez que ellos hacen amigos con estas riquezas justas, automáticamente tienen padres, tienen hermanos, tienen madres, tienen casas donde los reciben, porque ahora son parte de un reino, de una familia celestial que está en todo el mundo, y a donde ellos vayan serán bien recibidos. Y entonces se cumple lo que dijo Jesús, de que ellos recibirían en este tiempo 100 veces más de lo que ellos habían dejado. Pero la parte importante no está solamente en ello. Yo diría la parte más importante es el siglo venidero, la regeneración. ¿Cuál es el siglo actual o hasta dónde es este siglo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. A partir de que el Señor venga nuevamente, empezará el nuevo siglo y empezará en ese sentido la eternidad. Entonces, esto es importante. Los discípulos saben que su mira está puesta en la vida eterna. Su mira está puesta en la ciudad celestial. Y por eso es que Hebreos nos dice que en el tiempo antiguo, sin ver lo que ellos habrían de recibir, lo confesaban, lo veían a la distancia, lo saludaban, porque ellos sabrían que ese nuevo siglo, esa regeneración sería un hecho. Por eso es que el verdadero discípulo no se aferra a lo que tiene, porque sabe que ello es pasajero. Dice la palabra que sin duda nada trajimos a este mundo y sin duda nada habremos de llevarnos. El verdadero creyente entiende que es un peregrino y que entonces no puede ni debe apegarse a esta tierra. ¿Y por qué? Como dijo Pablo, por el conocimiento de la excelencia de Cristo. Por eso es que tú todo lo demás lo dejas. Tú podrás haber tenido, si es que así fue, tantas riquezas, pero en ese momento no tienen significado para ti. Como Seth Stud, si tuvieras su biografía de Seth Stud, en su biografía viene un castillo que él heredó en Inglaterra, pero cuando él decide irse de misionero, todo lo que tenía lo cede. Y entonces lo ves en el África, en un cuartito, en un cartucho, y él dice, esta es mi casa. ¿Por qué? Porque él sabía que su verdadera casa ni siquiera era ese cuarto, estaba en los cielos. Entonces esto es lo importante. Es un cambio que se da al interior de las personas, que las lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y de manera consecuente a su prójimo. Si tú hoy piensas que tienes la vida eterna, tienes que cuestionarte hasta dónde Dios es lo más importante de tu vida, de tal manera que tu confianza solamente está en Dios, pero también sabes cómo te das cuenta cuando Dios es lo más importante en tu vida, cuando no son tus fuerzas las que te llevan a amar a tu prójimo, sino es Dios mismo. Cuando es solamente tus fuerzas, pues lo podrás quizás un poquito esconder, pero tarde o temprano eso sale a la luz. Termino con esto. Una vez escuché a un pastor una predicación y él comenzó con un estudio, podríamos decir, de caso, una historia,
Y entonces él dijo, bueno, voy a hablar sobre una familia promedio, podríamos decir una familia tipo de cualquier iglesia, donde el padre pues era un muy buen padre, un buen feligrés, irreprensible en la iglesia, pero pues muchos de sus negocios los hacía fraudulentamente. Su esposa, una buena mujer, que participaba mucho en la iglesia, pero tenía un carácter tremendo. Pero, pues, nadie lo notaba. Un hijo que también era un chico excepcional, pero andaba en relaciones indebidas. De repente esta familia va por la carretera, tiene un accidente, mueren los tres, y dice este pastor, y los tres aparecen en el infierno. Y entonces todos, incluyendo yo que estaba escuchando, pues nos quedamos así sorprendidos. Y entonces él nos llevó a esta reflexión. No es lo que la gente piense de nosotros, ni lo que aún nosotros podamos pensar, porque podemos estar engañados. Es lo que Dios está viendo en nuestro corazón. Jesús lo amó a este joven, pero quiso demostrarle que estaba perdido y que tenía que darse cuenta de que estaba perdido, porque no era una cuestión sencilla o pasajera, era la vida eterna la que estaba de por medio. Que esto a ti también te lleve a esa reflexión. ¿De qué le sirve al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? No tiene comparación con nada. Vamos a orar, y que a través de esta oración tú puedas pedirle a Dios que habla tu vida, que así como al joven rico le demuestre lo que hay en tu corazón, donde está tu tesoro, y entonces tú puedas darte cuenta si efectivamente es Dios o no es Dios, y entonces las consecuencias que ello puede tener. Señor, gracias por esta mañana, por estar juntos, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra. Si hubiera alguien en esta mañana escuchando este mensaje que sabe que en su corazón no está Dios, que sabe que en su corazón hay otro Dios, pueden ser las riquezas, puede ser una relación indebida, puede ser las drogas, puede ser lo que sea, pero reconoce que no es Dios, pero él piensa o tú piensas que eres una persona aparentemente buena, pues Dios y Jesús te dice, nadie hay bueno, solamente bueno es Dios. Y así como Jesús está viendo lo que hay dentro de ti y tú lo conoces, tú tienes que venir a Él y tienes que pedirle perdón y tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú seas el dueño de mi vida, quiero que seas el que esté en mi corazón, de tal manera que te ame y entonces pueda amar a los demás. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. En esta mañana no me quiero ir triste como el joven rico, sino realmente quiero encontrar la vida eterna que eres tú. Señor, ayúdame, pongo en tus manos mi vida, tómala y haz con ella, Señor, lo que tú quieres. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez, si esta es tu oración, pues damos gracias. Es lo que nosotros le pedimos a Dios, ser instrumentos para llevarte a la presencia de Dios. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche en nuestro altar familiar y el próximo domingo a las 11 de la mañana con otro encuentro con Jesús. Buenas tardes, come rico, aprovecha a tu familia y a todos tus seres queridos. Dios